Bueno, nos vamos a Náquera, en Valencia, a ver si adivinan qué es lo que nos va a enseñar Blanca. Porque no te llega el olorcito, Pilar, que si no, esto es inconfundible. Mira, te lo voy a decir como lo dijo Jaume I el Conqueridor. Això es horchata en valenciano, que significa esto es horchata. Fíjate, porque ahora mismo estamos en un secadero, ya que está la mula mecánica, porque tras pasar unos 8 o 10 meses en el campo, todas estas chufas que vemos aquí, más de 1 millón de kilos de chufa que están en este secadero, los tienen que ir removiendo, porque aquí llega la chufa con un 50% de humedad del campo, y lo ideal es que se quede entre un 9 y un 11%. Es por esto que van removiéndola con esta mula mecánica, con esos cepillos, la van removiendo de cada 7 u 8 días para que no se ablande y para que no fermente. Aquí, como decimos, hay 1 millón de kilos, pero la producción total en toda la Comunidad Valenciana es de 5 millones de kilos, que se convertirán, todas estas chufas se convertirán en unos 45 millones de litros. Más o menos, más que el año pasado, porque el año pasado se consumieron unos 40 litros y este año se espera que se consuman muchos más, y más con el calor que está haciendo. Ya sabes que la chufa es muy buena. La horchata es buenísima, es más buena que la leche. Aquí tenemos una, parece leche, pero es más buena, es más digestiva, es sana, natural, refrescante, energética, tiene muchas vitaminas, muchas proteínas, muchos minerales, y así es que yo voy a probarla, Pilar. Cómo se nota que esta chica es de la tierra, ¿eh? Nos lo ha vendido estupendamente. Gracias, Blanca, qué rica está.